Bienvenidos, queridos hermanos, a esta noche de escuela bíblica y agradecemos a Dios por cada uno de ustedes que tiene esa disposición en su corazón de estudiar la palabra de Dios, de vivirla, de ponerla en práctica y de compartirla. Hace 8 días estuvimos iniciando este tema que se llama Agrada a Dios. Está basado en el capítulo 3 de Colosenses y estuvimos viendo unos primeros puntos al respecto de esta nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos un versículo clave que es el versículo de Colosenses 3:1, que nos dice: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Hagamos el reto de memorizar las escrituras. Dijimos que por lo menos son 3 frases que podemos memorizar, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo. Segunda frase, busquen las cosas de arriba. Tercera, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es una forma de memorizar. Colosenses 3:1. Y estuvimos hace 8 días desarrollando algunos conceptos importantes de esta nueva vida cristiana. ¿Qué demanda Dios de nosotros ahora que tenemos una nueva vida en Cristo? En primer lugar, estuvimos hablando de tener una mentalidad espiritual. Es el llamado de Dios. Ten una mentalidad espiritual. Y hace 8 días estuvimos viendo que precisamente se nos hace un llamado a buscar las cosas de arriba y a poner las cosas de arriba. Una mente nueva está puesta en las cosas celestiales. Y cuando tenemos una mente nueva, aprendimos también que nuestras prioridades cambian y debemos ser sensibles a la obra de Dios, cuando en realidad el creyente pone su mirada en Cristo, pone su mirada en la palabra de Dios, su mente empieza a cambiar, sus prioridades empiezan a cambiar. Ese fue nuestro primer punto. En el segundo punto, que el Señor nos hace el llamado a ser puros sexualmente, sé puro sexualmente. Y estuvimos mencionando cómo allí la palabra de Dios en el versículo 5, que no está ahora en la diapositiva, pero que recordamos, nos dice que tenemos que hacer morir y menciona 5 pecados de los cuales, perdón, 4 tienen que ver con el tema de la sexualidad y el otro es la avaricia. Y nos hace claridad la palabra de Dios que con estos pecados nuestra actitud es que hay que hacerlos morir, hay que darlos por terminados. Entonces tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos una mente nueva con nuevas prioridades. Por supuesto que esto nos ayudará a mantener esa pureza sexual que Dios demanda de sus hijos. El tercer aspecto que estuvimos viendo el martes pasado fue renueva tu interior. Y estuvimos viendo cómo el Señor nos ha dado a nosotros una nueva naturaleza. Así que necesitamos ser renovados. Esa nueva naturaleza necesita ser alimentada con el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios el que nos llevará a ser renovados en nuestro interior. De lo contrario, podemos hallarnos en un esfuerzo humano. Nosotros podemos ver a una personas que no le han entregado su vida a Jesucristo, que están haciendo un esfuerzo humano tremendo por cambiar. Sufren y llevan el dolor de pronto no cambiar cierta situación que trae dolor a su propia vida, a su familia, a sus hijos, y lo sufren y desean en fuerzas humanas cambiar. Pero estuvimos viendo que esto depende del conocimiento de Dios, y a medida que conocemos a Dios, a medida que profundizamos en su palabra y le amamos, estas cosas nos permitirán, el conocimiento de Dios nos permitirá ser renovados
interiormente. Esa es, hasta allí llegamos en el martes pasado. Hoy vamos a entrar a un cuarto punto que va a estar abarcando el tema de hoy. En el cuarto punto es un llamado de Dios y es muestra las virtudes cristianas. Y vamos a estar mirando 4 aspectos distintos en los que el Señor nos hace un llamado a mostrar las virtudes cristianas. Quiero que tenga, por favor, su Biblia abierta. Seguimos aquí en Colosenses capítulo 3. Allí nos vamos a mantener y vamos a mirar el enfoque que Dios nos da. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 3, del versículo 12, y abarcaremos hasta el capítulo 4, el versículo 6. Entonces vamos a ir desarrollándolo y vamos a ver 4 puntos. El primer punto es mostrar esas virtudes cristianas en la comunidad de creyentes. Así que vamos a leer el versículo 12 y versículo 13. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Cuando vamos leyendo esta carta, entonces podemos ir descubriendo cómo el apóstol Pablo le está hablando a la nueva comunidad de creyentes de la ciudad de Colosas y les está diciendo, bueno, ustedes han resucitado con Cristo, tienen una vida nueva, han alzado sus ojos al cielo, ahora están buscando las cosas de arriba, ahora se hace necesario que muestren sus virtudes cristianas con la comunidad de creyentes. Hay algo en particular en estas virtudes que se nos mencionan acá y que aparecen allí resaltadas en esta diapositiva. Nos dice revístanse, y es que miren, dice revístanse de qué? Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. También nos habla de la tolerancia y del perdón. ¿Qué característica tienen estas virtudes? Pues que todas ellas exigen que abandonemos nuestros sentimientos egoístas, que abandonemos ese deseo que en la naturaleza carnal tenemos de anteponer nuestros propios derechos. Entonces, tengo que renunciar al egoísmo para poder dar misericordia a alguien que no se lo merece. Tengo que morir al egoísmo para ser benigno, para que brote de mi interior el tener ese acto de bondad hacia otras personas. Tengo que vencer el egoísmo para ser humilde con otras personas, para mostrar mansedumbre, un espíritu quieto, un espíritu reposado. Tengo que vencer el egoísmo para ser paciente con una persona creyente de la comunidad de creyentes que me es difícil de soportar. Todo esto nos lo invita Dios. Sin lugar a dudas, pues tampoco podemos ser tolerantes si no vencemos nuestro egoísmo y tampoco podemos perdonar si no vencemos el egoísmo. Entonces, es una invitación de Dios a que nosotros renunciemos a nuestro deseo egoísta de anteponernos nosotros para beneficio del pueblo cristiano, de la iglesia del Señor, porque somos ahora una nueva familia en Cristo, todos miembros los unos de los otros, y recuerden que estuvimos estudiando el martes pasado cómo ya ante el Señor no hay diferencias y no hay discriminaciones de ningún tipo, ni de raza, ni de estatus social, por ninguna condición un creyente en la congregación ha de ser visto con favoritismo o con desprecio. Somos todos iguales ante nuestro Señor poderoso. Entonces debemos aplicar esto en la comunidad de creyentes, recordando, nos da una
fórmula el apóstol Pablo. Pasemos al versículo 14. Dice, y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. No podremos ser bondadosos, humildes, benignos, perdonadores, tolerantes, si no está primero el vínculo perfecto que es el amor. Es que sin amor, ninguna de esas virtudes cristianas será verdaderamente eficaz, pero con amor, esas virtudes van a fortalecernos, van a fortalecer la comunión y la unidad en cualquier iglesia, en nuestra comunidad de hermanos en Cristo. Ese es el vínculo perfecto y ese es el llamado de Dios a que nosotros vivamos en armonía con nuestros hermanos en Cristo. Ese es el primer aspecto. Vamos a ir al segundo. Es un llamado de Dios a mostrar las virtudes cristianas en las actividades fuera de la iglesia. Entonces, miren, esto es un crecimiento y es un conocimiento de Dios que nos lleva a tener acciones integrales. Mostramos el amor de Cristo a nuestra comunidad de hermanos, pero también se nos hace un reto, se nos hace un desafío a mostrar las virtudes de Cristo fuera de la congregación. Entonces, los invito a leer a partir del versículo, discúlpenme, me adelanté un poco. Vamos a, antes de ir a ese punto, perdón, vamos a mirar el versículo 15. En el versículo 15 nos dice que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Hay algo muy importante. Uno de los resultados de ser una nueva persona en Cristo es la paz que gobierna nuestros corazones. Esto hace que la paz sea una virtud que se muestra también en la congregación por amor a los demás creyentes. Es una virtud. La paz, pues donde hay paz, obviamente hay todas las virtudes que describimos anteriormente. Así que la paz ha de ser también una regla en nuestras vidas. Y aquí siguiendo con la comunidad de creyentes, tenemos un llamado de cultivar esas relaciones mutuas y somos llamados a servirnos los unos a los otros. Así que vamos a leer el versículo 16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Este llamado hermoso a ministrarnos, a servirnos. Por ejemplo, en la congregación tenemos el lindo privilegio de ministrarnos. Tenemos a nuestros pastores que comparten la palabra, a los maestros de escuela bíblica, a los maestros de la iglesia infantil, de jóvenes. Tenemos a los servidores que de una o de otra manera se han llenado de la palabra de Dios y la compartimos. Tenemos la palabra de Dios y podemos compartirla unos con otros. Además nos dice que nos instruyamos, que nos exhortemos con toda sabiduría, que cantemos al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Vean cómo cada miembro del cuerpo de Cristo que está lleno de Dios bendice a los otros. Todos somos edificados mutuamente. Aún aquí se nos menciona, por ejemplo, a los ministerios que sirven al Señor en la congregación como la alabanza, que tenemos un llamado de ministrar a Dios, de cantarle al Señor y dice que lo hagamos con salmos, con himnos. Es de tal manera que la iglesia sea edificada aún con lo que cantamos. Entonces, nuestra reunión ha de ser edificante. Los tiempos en que nos reunimos como cuerpo de Cristo, debemos animarnos y edificarnos los unos a los otros. Pasemos al versículo 17.
que nos dice, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aquí hay una indicativa, hay una de instrucción. Todo lo que se haga en la comunidad de creyentes ha de hacerse para agradar al Señor, no para agradar a los hombres, no para agradar a quien me agrada de la iglesia, para agradar a todos. Es verdad que tenemos diferencias de carácter, diferencias culturales, somos muy distintos todos los unos de los otros, pero hay un llamado a que todo lo hagamos para el Señor, para la gloria de su nombre. Cuando tenemos esto en mente, finalmente todos salimos bendecidos, todos salimos edificados y se siente esa comunión cristiana. O sea, ¿con qué otro objeto el Señor nos pide que mostremos virtudes cristianas con la comunidad de creyentes? Con el propósito de que seamos edificados, que el hermano se sienta animado, que la persona que es nueva en Cristo sienta alegría de ir a la iglesia, se sienta identificada, se sienta recibida, se sienta amada, se sienta que aunque quizás sea una persona de pronto muy solitaria, inclusive sin familia, pueda sentir que tiene una familia en la congregación. Entonces, vemos la importancia de mostrar estas virtudes. Ahora sí, vamos a pasar al segundo aspecto, de mostrar virtudes cristianas en las actividades fuera de la iglesia. Y aquí vamos a hacer una lectura desde el versículo 18 hasta del capítulo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Agradezco que estemos atentos y sigamos la lectura de la palabra de Dios. Dice, ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismos. Ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Amén. Entonces, en este segundo aspecto, el Señor nos hace una invitación a mostrar nuestras virtudes cristianas en las actividades que tenemos por fuera de la congregación. Allí en el hogar, inicia en el hogar, ¿no? Y nos da consejo tanto a las esposas como a los esposos, a los hijos, a los padres. Y debemos aprender a seguir el consejo de Dios. Nuestra nueva vida en Cristo, sin lugar a dudas, tiene que afectar nuestro entorno familiar. Hemos de ser, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, testimonio en el hogar. Hemos de ser de bendición para el cónyuge, para los hijos, y los hijos también bendición para los padres y los padres para los hijos. Cuando estas circunstancias se dan en la familia, pues todos somos bendecidos y todos crecemos en Cristo y hay un ambiente armonioso que se vive allí en el hogar y que nos permite ser testimonio también para los de afuera. Pero no obstante, también nos incluye otras actividades como las laborales.
Hay unas palabras para los siervos y nos da instrucciones de cómo servir y de cómo trabajar aquí en lo temporal y nos exhorta a tener cuidado que no es como para agradar tampoco a nuestro jefe terrenal, no es para agradar a la persona que es nuestro líder en la compañía, es para agradar al Señor. O sea, nos invita a que busquemos con sinceridad de corazón agradar al Señor, teniendo temor de Él, de que un día daremos cuenta delante de nuestro Dios. ¿Cuántos empleados pueden ser un testimonio de vida para sus jefes no creyentes? Que Dios nos ayude a ser esa luz, que Dios nos ayude a todo el pueblo cristiano a ser testimonio, que no seamos la gente problemática, que no seamos la gente conflictiva en la oficina, que no seamos el dolor de cabeza de algún compañero o aún hasta del jefe y esté considerando em, sacarnos a nosotros, que podamos ser testimonio, que podamos ser luz en medio de la oscuridad que ellos pueden tener. Y miren cómo acá nos hace una invitación también nuevamente hay dos versículos que nos reiteran tanto en la comunidad de creyentes a que hagamos las cosas en el nombre del Señor Jesús. Y acá en el versículo 23 nos dice que hagamos las cosas de corazón como para el Señor y no como para la gente. O sea, hago mi función como esposa buscando agradar a Dios y el esposo hace lo mismo. Los hijos hacen lo mismo y los padres hacemos lo mismo con el deseo de agradar al Señor, no con el deseo de agradar a las personas, sino primeramente a Dios, porque cuando agrademos al Señor estaremos siendo de bendición para todos los demás. Entonces, y luego vuelve y toca el tema de que para los que tienen posición de jefes, para los que tienen liderazgo, hermanos, los que tienen liderazgo no, ahora ya no en la iglesia, sino también en lo secular. Tú estás a cargo de un grupo de trabajo, de un equipo de trabajo, eres jefe, eres el dueño de la empresa, el dueño del negocio, tienes personas bajo tu autoridad, estás llamado a ser justo, a ser recto con tus empleados, recordando que por encima de nosotros hay un jefe, el jefe de jefes, que es nuestro amo desde el reino de los cielos. Y yo creo que si nosotros pensamos en Dios como nuestro jefe, Él ha sido bondadoso con nosotros al guiarnos, al liderarnos, al dirigirnos. Él es el modelo de liderazgo para aquellos que tienen una función de autoridad en lo secular. Es Dios nuestro modelo y no podemos independizar tampoco esta responsabilidad cristiana de brillar con la luz de Dios. No quiere decir que seas flojo en la autoridad, no quiere decir que cedas en principios, no, sino que sepas ejercer esa autoridad de Dios con la gracia de Dios, pidiendo la ayuda de Dios, sabiendo que Él nos puede instruir en todas las cosas. Entonces somos llamados a afectar también con nuestras virtudes cristianas esas actividades externas que llevamos por fuera de la comunidad de creyentes. Y siguiendo avanzando aquí en Colosenses 4, a partir del versículo 2, entonces vamos a mirar el otro aspecto. Muestra las virtudes cristianas en la oración. Y vamos a leer. Dice, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Parte de nuestra nueva vida, de nuestra vida cristiana, exige que nosotros seamos personas de oración. Es triste cuando vemos la oración como un asunto monótono, aburridor, eh, bueno, como que no lo vemos como lo que es. La oración, y lo hemos repetido
en muchas ocasiones no es otra cosa que hablar con Dios. A veces hacemos de la oración un rezo y el rezo sí que es supremamente aburridor. Estar repitiendo siempre la misma cosa. Pero cuando hablamos con Dios, la oración se vuelve un deleite y nos dice, dedíquense a hablar con Dios. ¿De qué puedo hablar con Dios? Desde el mismo momento en que me levanto, alabándolo por su misericordia, porque nos dice que seamos constantes también en acciones de gracias, alabándole por la vida que me regala, alabándome por la salud, alabándole porque me permite vivir un nuevo día, pidiendo gracia, diciéndole, Señor, hoy tengo que enfrentar esta situación, hoy presento este proyecto, hoy, Señor, te presento mi vida como empleado, como cónyuge, es hablar con Dios todos nuestros asuntos, es dedicarnos y necesitamos exigirnos a nosotros dedicación, es mostrar virtud en el tiempo de oración, no es hacer una oración monótona o repetida o quizás conformarnos con una oracioncita que se usa mucho, de pronto que alguien nos comparte en el WhatsApp, en la red social, y hay una oración, una frase que se lee en 10 segundos. No, se trata de mi oración, el hablar con Dios profundamente, hablar con Dios sinceramente, expresarle mi fragilidad, mi debilidad, decirle, Señor, en tu nombre comienzo otra vez mi día, en tu nombre voy a ejecutar cada acción, en tu nombre voy a comenzar, Señor. Y Él nos ayudará por su gracia poderosa. Entonces, aquí hay un llamado, entonces tenemos que ser virtuosos también en la oración. Ahora pasemos al versículo 3, que también tiene que ver con la oración. Versículo 3. Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Miren cómo el apóstol Pablo aprovecha la ocasión para pedirle a los colosenses que por favor oren por él y por sus compañeros de ministerio. ¿Para qué pedía Pablo? Oren para que el Señor nos abra puertas, para que sigamos predicando la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo. Y Pablo estaba en cadenas, estaba encerrado, estaba en prisión, pero él ansiaba que él pudiera ser eficiente en la proclamación del mensaje aún desde la cárcel. Preguntémonos si esas oraciones que Pablo pidió y que los colosenses y otros creyentes elevaron por él tuvieron resultado. Sin lugar a dudas que tuvieron resultado. ¿Por qué tuvieron resultado? Porque Pablo predicó en cuanto pudo, pero también escribió desde la cárcel. Y esa predicación sigue retumbando hasta el día de hoy. En cierta forma, sigue el apóstol Pablo predicando el Evangelio con las cartas que fueron escritas y transmitidas por siglos. Se ha seguido anunciando el mensaje del Evangelio. Entonces, él pide que contribuyan, que ellos ayuden en la propagación del Evangelio, colaborando con las oraciones. Pero hay algo importante que Pablo va a abordar a partir del versículo 4. Es que, es que ahora mostremos virtudes cristianas no solo en la oración, sino también, a partir del versículo 5, para que también podamos hacerlo en el testimonio. Debemos mostrar virtud cristiana en el testimonio. ¿Cómo? Vamos a leer versículo 5. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Miren, Pablo les ha pedido en oración para que Dios abra puertas de predicación, pero
les hace un llamado a ser coherentes. Ustedes que oran para que el Evangelio siga siendo proclamado, para que el Evangelio siga siendo anunciado, ¿qué les pide? Que ustedes se comporten con sabiduría. Entonces aquí viene el testimonio. Una conducta apropiada delante de los que no son creyentes. Esto es importante. Yo puedo orar, Señor, salva las almas, envía obreros, envía misioneros, pero yo debo desear ser una carta abierta para ser leída por los hombres. Yo debo desear ser testimonio, alguien que se comporta con sabiduría con los no creyentes y aprovecha muy bien su tiempo para la gloria de Dios. Entonces, el apóstol Pablo les dice, anden en sabiduría en sus relaciones con los inconversos que tengan en la comunidad, hermanos. Tenemos que estar atentos porque el efecto de nuestra conducta eh, en los incrédulos producirá o gloria a Dios o incluso vergüenza para el Evangelio. Pero yo creo que ustedes y yo anhelamos que nuestra conducta, que nuestro testimonio traiga gloria al nombre de nuestro Dios. Saben, muchos incrédulos tienen sus propias ideas con respecto al cristianismo, tienen sus propias ideas sobre nosotros. De pronto han tenido un antitestimonio, han sufrido por causa de la mala conducta de un creyente. Que nosotros no seamos esos, que nosotros seamos los que podemos, con la gracia y la ayuda de nuestro Dios, manifestar, demostrar que esas ideas que ellos tienen sobre el cristianismo son equivocadas, que habemos creyentes temerosos de Dios, que tenemos a Dios no como una religión, que no practicamos el cristianismo como religión, sino como un estilo de vida y que amamos a Dios, que lo honramos en todos nuestros asuntos y de esta manera vamos a tener eficacia, porque entonces, miren, nada le quita más autoridad a un creyente para compartir su fe que el mal testimonio. Al contrario, el buen testimonio nos da la oportunidad de hablarle a las otras personas de Cristo. Nuestra vida y nuestro testimonio son instrumentos eficaces para llegar a la vida de otras personas con el mensaje del Señor Jesús. Muchos reaccionarán al ver la vida piadosa de nosotros, los creyentes, reaccionarán positivamente al Evangelio. Estamos en tiempos críticos y como lo hablamos hace 8 días, estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos en que el cristianismo ha perdido eficacia. Entonces, por esto la importancia de ir a la enseñanza de la palabra de Dios, a la doctrina, para que nosotros volvamos y nos aferremos a sus palabras y obedezcamos los mandatos de nuestro Dios y tengamos eficacia para impactar a un mundo que necesita la palabra de Dios. Observemos lo que dice ahora el versículo 6. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Miren qué importante, en este impacto que necesitamos causar con el mundo que no conoce a Cristo, el Señor nos manda que nuestra conversación sea agradable. Es decir, nuestra conversación tiene que manifestar la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos. No debemos ser ásperos. Hay creyentes que tienen la facilidad de ser ásperos, bruscos con el no creyente. No tienen consideración y se nos olvida que nosotros algún tiempo estuvimos en ignorancia, pero alguien nos tuvo paciencia y quizá con mucho amor una y otra vez nos compartió del Evangelio de nuestro Señor Jesús. No se trata, hermanos, de ninguna manera como de torcer el Evangelio en el sentido de pronto mostrar solo a un Dios de amor.
para no contrarrestar con la gente, con su conducta, no. Se trata de que presentemos la verdad del Evangelio, la necesidad de salvación, que la gente se entere de su condición pecaminosa delante de Dios, pero que lo hagamos con sabiduría, con una conversación agradable, para que podamos, como dice aquí el versículo, dar a cada uno la respuesta como es debida. Eh, dice, en esta versión dice que nuestra conversación sea agradable y de buen gusto. En la versión Reina Valera dice sazonada con sal. Es que tenga sabor, que tenga el sabor de Cristo y que seamos misericordiosos con los que nos oyen. A veces hablamos con el pecador como si nosotros no fuésemos pecadores. A veces hablamos con el no creyente como, como si a nosotros se nos olvidara de dónde nos sacó el Señor. Así que seamos compasivos con ellos. Cuando nosotros damos testimonio, pues se manifestará nuestra lealtad a la verdad del Evangelio. Cuando tenemos un testimonio, o sea, la manera correcta de mostrar testimonio es ser leal a la palabra de Dios. Que la gente pueda ver que lo que hablas de la palabra de Dios y lo que vives es y lo que vives muestra realmente que estás practicando la palabra de nuestro Dios. Esto va a tener impacto en la vida de los demás y podremos responderle a cualquiera que pregunte sobre la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno ver estos aspectos hoy. No se nos olvide, muestra las virtudes cristianas en la comunidad de creyentes, en las actividades fuera de la iglesia, en la oración, pero también en nuestro testimonio. El apóstol Pablo, que le había escrito a los creyentes de Colosas, había podido ver que ellos habían experimentado un cambio. Y hace 8 días meditábamos en eso, ¿no? Tú y yo hemos experimentado un cambio en nuestra vida y podemos alabar a Dios porque así es. Hemos experimentado un cambio, hemos tenido un cambio radical en nuestras vidas. Alguna vez, por ejemplo, los colosenses habían vivido en una cultura pagana de inmoralidad, de idolatría, pero cuando a ellos se les presentó Cristo, ellos empezaron a vivir de una manera que le agradaba a Dios. Pero a pesar de que habían experimentado esos cambios, sin embargo, todavía necesitaban instrucciones respecto a lo que es una vida de temor a Dios. A nosotros no se nos debe olvidar que el Señor nos ha hecho a nosotros también nuevas criaturas. Y como lo reiteramos la vez pasada, la vieja manera de vivir es cosa de él pasado, ya no va más con nosotros. Ahora vivimos para agradar a nuestro Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Sin embargo, los creyentes de todos los tiempos y de cualquier edad que tengamos espiritualmente hablando, seamos veteranos, que ser veterano no significa ser maduro en la fe. Seamos recién nacidos espirituales, necesitamos instrucción respecto a la vida piadosa para que todos alcancemos madurez, para que podamos llegar. A veces uno se siente triste cuando ve una persona que puede que tenga muchos años de experiencia en el cristianismo, mas no tiene de madurez espiritual. Y a veces creyentes que llevan unos pocos años en la vida cristiana empiezan a dar un fruto precioso que podemos alabar a Dios por ello. Que Dios nos ayude y que nosotros seamos de los que estamos madurando, creciendo en Cristo. Y cuánto más, si conocemos a Cristo de mucho más, que como le dijo en alguna oportunidad el apóstol Pablo a Timoteo, que se note tu aprovechamiento, que la iglesia de Cristo pueda ver que a pesar de que yo lleve una tradición de muchos años, cada vez vean más a Cristo en mi vida, vean mejor reflejado a Cristo, vean mi crecimiento espiritual, mi crecimiento en la palabra de Dios. Entonces, si tenemos luchas en esta vida cristiana,
como vimos hace 8 días, aún luchas con esas cosas que el Señor nos ha dicho hagan morir, ¿qué tenemos que hacer? Consagrarnos una vez más a Dios, una vez más, Señor, me aparto para ti. Pídale al Señor en sus oraciones que nos ayude a cambiar prioridades, que Él ponga en nuestra mente y en nuestro corazón ahora las cosas espirituales en vez de andar pensando en cosas que no le son agradables a nuestro Dios. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos ayude a tener la mente concentrada en los valores espirituales, hermanos. Esto debe estar en nuestras oraciones. En la mañana, Señor, pido, pon mi mente en las cosas espirituales. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu me ayude a tener mi mente concentrada en lo que tú quieres para mi vida. A medida que nosotros permitimos que estos valores, estos principios se formen parte de nuestra vida diaria, sin lugar a dudas, queridos hermanos, cambiará la manera en que nos relacionamos con los demás. Vamos a fomentar la armonía en nuestra congregación. Vamos a hacer un testimonio para los que aún no creen y vamos a ser instrumentos, testimonio de parte de Dios para que ellos sean alcanzados. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, en esta responsabilidad tan linda, privilegio y responsabilidad que tenemos ahora en nuestra nueva vida en Cristo. Le quiero invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar dando gracias a Dios por esta palabra y espero que le haya sido de bendición y edificación como lo ha sido para mi propia vida. Padre bondadoso, en esta hora, Señor, alabamos tu nombre por estos principios tan hermosos y bellamente expresados en este capítulo 3 y 4 de Colosenses con respecto a la nueva vida que tenemos en Cristo. Recordamos, Señor, que nos llamaste para agradarte a ti. Recordamos, Señor, que ya no vivimos para nosotros mismos, para agradarnos a nosotros, sino que nos has hecho un llamado a tener un cambio de mentalidad. Te pido, Señor, ayúdanos. Renueva nuestra mente por el poder de tu palabra. Haznos hacer los ajustes, haznos tener cambio de mente y por lo tanto cambio de prioridades en nuestra vida. Primero lo espiritual. Señor, primero lo espiritual. Ayúdanos, Señor, en un sistema mundo tan absorbente, tan oprimente, tan que nos está privando de tantas cosas espirituales, que cada hijito tuyo, Señor, podamos tener esas prioridades espirituales, porque redundarán en bendición para lo temporal, para lo material, para lo secular. También te pedimos una vez más, Señor, ayúdanos a mantenernos puros en nuestra sexualidad. Y entendemos que la sexualidad pura está no solo en un acto físico, sino en un acto de la mente, del corazón, que tenemos que morir a todo asunto que propicie la impureza, Señor. Ayúdanos. Te pedimos que renueves nuestro interior por el poder de tu Santo Espíritu, que por tu gracia poderosa tú nos ayudes con tu santo poder. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a contribuir con esa renovación interior que viene a través de la lectura de tu palabra, la comunión contigo. ¿Cómo cambiaremos si no somos lavados por la palabra? ¿Cómo seremos renovados si no es tu palabra la que ahora gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón? Señor, y hoy rogamos, ayúdanos por favor a manifestar estas virtudes que encontramos en este precioso capítulo 3 y 4 de Colosenses. Ayúdanos, Señor, a mostrar esas virtudes cristianas, Señor, en la comunidad de creyentes. Ayúdanos a tenernos paciencia los unos a los otros, a amarnos, a perdonar a mi hermano como tú me has perdonado a mí, a ser manso con mi hermano en Cristo. No dejes que haya entre nosotros rivalidades,
divisiones, chismes, contiendas. No permitas, Señor, que de ninguna manera causemos daño a la obra de Dios. No permitas que causemos, Señor, que lastimemos al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, sino que nuestra actitud sea la de la bondad, misericordia, la humildad, la paciencia, el perdón. Por favor, Señor, ayúdanos también a manifestarte en las actividades externas, fuera de la iglesia, en el hogar, en el campo laboral, estudiantil, en el rol de empleados o de jefes. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, en tus manos poderosas, Señor, y a reconocer que en cada lugar donde tú nos has puesto para brillar con la luz de Cristo. Ayúdanos a orar eficaz, constantemente. Ayúdanos a tener esa disciplina. Ayúdanos a dedicarnos a la oración, que crezcamos en estos hábitos cristianos, Señor, que cada vez nos parezca que sintamos más anhelo, cada vez el tiempo de oración se haga más ameno, más agradable y queramos tener más tiempo contigo, Señor. Pero también ayúdanos a hacer un testimonio para que nuestras oraciones y nuestro testimonio, Señor, puedan contribuir a la propagación del Evangelio, que el Evangelio sea proclamado por todo lugar. Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada y seamos instrumentos en tus manos. No dejes que por causa nuestra tu nombre sea blasfemado. No dejes que por causa nuestra algunos, Señor, desprecien y rechacen el Evangelio tanto y lo miren como algo despreciable. No lo permitas, Señor. Permite que esa obra de Dios, el Evangelio en nuestras vidas, sea vista como algo valioso, Señor, como algo que transformó nuestro ser y que otros quieran tener en sus vidas, Señor, ese precioso regalo que nosotros tenemos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús y te damos muchas gracias. Amén.